el primer día de clase siempre me producía una mezcla de emoción y nerviosismo. Me encantaba conocer a los nuevos alumnos, establecer reglas claras y hacer que todos entendieran que la disciplina era clave en mi aula. Ese año no era diferente. Entré al salón con mi lista de nombres y una sonrisa ensayada. La mayoría de los niños hablaban entre sí, algunos con emoción, otros con timidez, pero todos expectantes por el nuevo ciclo escolar. Recorrí la sala con la mirada, observando a cada estudiante. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en una niña que parecía encogerse en su asiento, con la cabeza baja y las manos apretadas sobre su escritorio. Tenía el cabello rizado, voluminoso y una vestimenta sencilla, casi modesta. No hablaba con nadie, ni siquiera levantaba la vista. Debe ser de las tímidas, pensé, anotando mentalmente su actitud. Inicié la lista de asistencia, llamando a cada alumno por su nombre. Uno a uno, todos respondían con entusiasmo o al menos con seguridad. Sin embargo, cuando llegué a Ana Ramírez, no hubo respuesta. ¿Ana Ramírez? Repetí, esta vez con más fuerza. La niña levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos, como si hubiera sido sorprendida en medio de un error. Miró a su alrededor, confusa, y luego a mí. ¿Eres Ana Ramírez?, pregunté, ya sintiendo la impaciencia crecer en mi interior. Ella asintió lentamente, sin pronunciar palabra. Algo en su torpeza me molestó. ¿No sabes ni tu propio nombre?, solté, con un tono más duro del que había planeado. Algunos niños rieron. Ana bajó la mirada de inmediato, su rostro se contrajo en una mueca de vergüenza. Seguí con la lista sin darle mayor importancia. Para mí, había sido solo un momento más en la rutina del primer día. Un problema evidente a medida que avanzaba la clase, fui observando más detalles sobre Ana. No levantaba la mano para participar, miraba su cuaderno con el ceño fruncido y cuando intentaba escribir, parecía hacerlo con mucha dificultad. Cuando pedí voluntarios para leer en voz alta, la mayoría de los niños levantaron la mano. Pero yo quería evaluar a todos, así que elegí a los que se mantenían callados. Ana, por favor, lee este párrafo, le indiqué, señalando un fragmento en el libro. Ella tomó el libro con manos temblorosas y se aclaró la garganta. El K, mi, no era, el largo y. Se quedó callada. Murmullos se escucharon en la clase. Sigue, Ana, dije, sintiendo que mi paciencia se desgastaba. Ella tragó saliva y trató de continuar, pero su voz se quebraba con cada sílaba. Sus mejillas se tornaron rojas y sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Suspiré. Ya no podía tolerar eso. Si ni siquiera puedes leer bien, quizá deberías estar en otro grupo. El silencio cayó sobre el salón como una losa pesada. Nadie se atrevió a reír ni a hacer ruido. Ana cerró el libro con torpeza y bajó la cabeza. Yo, por otro lado, solo di media vuelta y continué la clase, sin darle más importancia. Para mí, solo había sido un regaño más, un intento de corregir a una alumna con dificultades. No imaginé que ese momento quedaría grabado en su memoria. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, al menos para mí. La rutina de clases seguía su curso y, aunque el incidente con Ana ya había quedado en el pasado para mí, noté que el ambiente en el salón había cambiado ligeramente. Había murmullos en los pasillos cuando pasaba, pequeños grupos de alumnos que se callaban en cuanto entraba. En el aula, algunas miradas furtivas se cruzaban cuando me dirigía a Ana, quien ahora parecía esforzarse por volverse invisible. Se sentaba en la última fila, apenas levantaba la vista y se encogía en su asiento cada vez que pedía participación. Era una reacción normal. Los alumnos tímidos solían necesitar tiempo para adaptarse. No le di importancia. Los padres en los pasillos al terminar una clase, fui al área de recepción a recoger unos documentos. Mientras esperaba, vi a un grupo de padres conversando en voz baja. Cuando pasé cerca, sentí como sus voces bajaban aún más y algunas miradas se desviaban rápidamente. ¿Profesora?, me llamó una de las madres con una sonrisa algo tensa. Sí, dígame. Solo, bueno, escuché que hubo un problema en su clase con una alumna, Ana Ramírez. ¿Problema?, fruncí el ceño, sorprendida. Sí, parece que, bueno, ella está desanimada. Dicen que, bueno, que hubo un malentendido con usted. Sentí un leve fastidio.
No podía creer que algo tan pequeño se hubiera convertido en chisme de pasillo. Fue solo un incidente menor, respondí con calma. A veces los alumnos necesitan disciplina para mejorar. La madre asintió, pero no parecía convencida. Me despedí y me marché, sin darle más vueltas. El llamado de la directora el viernes de esa misma semana, poco antes de terminar la jornada, un aviso llegó a mi escritorio. La directora solicita verla en su oficina inmediatamente. No era común que la directora me llamara sin previo aviso. Me puse de pie y caminé por el pasillo con el ceño fruncido, tratando de adivinar de qué se trataba. Al llegar a la oficina, la secretaria me hizo un gesto para que entrara. Adelante, profesora. Respiré hondo y crucé la puerta. La directora, la señora Rodríguez, estaba sentada detrás de su escritorio, con los brazos cruzados. Frente a ella, en una de las sillas, estaba Ana. Pero no estaba sola. A su lado, una mujer de apariencia elegante, de piel morena y cabello liso, la miraba con ternura mientras sostenía su mano. Su postura era firme, su expresión neutra, pero sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que me puso nerviosa. La directora levantó la mirada y me señaló la silla vacía. Por favor, siéntese, profesora. Tragué saliva y me acomodé lentamente, mirando de reojo a la mujer. Había algo en su presencia que me incomodaba, pero no era agresividad, era algo más. Ana mantuvo la cabeza baja, sin atreverse a mirarme. La directora aclaró la garganta y habló con calma. Profesora, la señora Ramírez ha venido a hablar sobre un asunto que le preocupa. Es la madre de Ana. Mi estómago se tensó. La madre de Ana se giró hacia mí, con una leve sonrisa en los labios, pero sin rastro de calidez. Profesora, mi nombre es Beatriz Ramírez. Estoy aquí porque quiero hablar sobre lo que ha estado pasando con mi hija en su clase. Su tono era educado, sin rastro de ira ni de confrontación directa. Pero su mirada me heló. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente incómoda. Por supuesto, señora Ramírez, respondí, intentando sonar segura. ¿Qué sucede exactamente? Ella tomó aire y bajó la mirada hacia Ana por un segundo antes de responder. Mi hija ha llegado a casa llorando varias veces esta semana. Me ha dicho que no quiere venir a la escuela. Cuando le pregunté por qué, tardó en decírmelo, pero finalmente me contó todo lo que pasó en su clase el primer día. Me quedé en silencio. Sentí un nudo en la garganta, pero aún no comprendía del todo la gravedad de la situación. Miré a la directora, esperando que ella interviniera, pero solo me observó con seriedad. Beatriz continuó, no quiero adelantarnos a ninguna conclusión, por eso estoy aquí. Quiero escuchar su versión, profesora. El peso de sus palabras cayó sobre mí. Ana seguía con la mirada baja, sin pronunciar una sola palabra. Yo, por primera vez en años, no sabía qué decir. El silencio en la oficina de la directora se volvió denso, pesado. Sentía el corazón latiéndome en la garganta mientras la madre de Ana esperaba mi respuesta. Su tono había sido tranquilo, pero su mirada me examinaba con una intensidad que me hacía sentir pequeña. Tragué saliva y crucé las manos sobre mi regazo, tratando de ordenar mis pensamientos. Señora Ramírez, primero que nada, lamento que Ana se haya sentido mal. No era mi intención causarle angustia. Simplemente, me detuve un segundo, midiendo mis palabras. A veces los maestros debemos ser firmes para ayudar a los alumnos a mejorar. Beatriz arqueó una ceja, como si hubiera escuchado ese argumento demasiadas veces antes. ¿Ayudar? Repitió con voz serena, pero con un filo cortante en la entonación. Dígame, profesora, ¿cómo exactamente ayuda a un niño diciéndole que no sabe su propio nombre? ¿O sugiriendo que debería estar en otro grupo porque no puede leer bien? Sentí un escalofrío. De repente, las palabras que había pronunciado con tanta ligereza el primer día volvían a mí con un peso completamente distinto. Yo, intenté responder, pero no encontré las palabras adecuadas. ¿No tiene una respuesta?, insistió Beatriz. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía una justificación. La directora, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Profesora, la señora Ramírez no está aquí para atacarla. Quiere asegurarse de que Ana tenga un ambiente adecuado para su aprendizaje. Asentí, sintiéndome cada vez más incómoda. Por supuesto, dije rápidamente.
Como mencioné antes, lamento si Ana interpretó mis palabras de forma negativa. Beatriz dejó escapar una leve risa, sin humor. Profesora, no fue una interpretación. Mi hija no inventó nada. Sus palabras fueron reales, y su impacto también. Ana mantuvo la cabeza baja, pero sus manos estaban apretadas sobre su falda. El peso de la culpa comenzó a instalarse en mi pecho. Pero aún había algo que no entendía del todo. Beatriz no era como otras madres con las que había tratado en el pasado. Su manera de hablar, su porte, su seguridad, había algo en ella que la hacía distinta. Fue entonces cuando la directora tomó un documento sobre su escritorio y lo deslizó hacia mí. Profesora, antes de continuar, creo que es importante que sepa con quién está hablando. Fruncí el ceño y bajé la vista al papel. El encabezado decía, Poder Judicial del Estado. Mi respiración se detuvo un segundo mientras mis ojos recorrían la página. Doctora Beatriz Ramírez. Jueza del Tribunal de Justicia. Especialista en Derechos Humanos y Protección a la Infancia. Mi rostro se calentó al instante. Sentí una presión en el pecho, como si me faltara el aire. Levanté la mirada lentamente y vi que Beatriz seguía observándome, pero esta vez con una expresión más seria. Ahora lo entiende, ¿verdad? Dijo con calma. No podía responder. No era solo la madre de Ana. Era una jueza. Una activista. Una mujer que había dedicado su vida a defender a niños en situaciones de vulnerabilidad. Y yo había humillado a su hija. El impacto de la situación cayó sobre mí como un muro. De repente, todo lo que había hecho me pareció más grave, más cruel. No se trataba solo de una niña tímida que había pasado un mal rato en clase. Se trataba de un daño real, de un error que no podía justificar con la excusa de la disciplina. Beatriz se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando las manos sobre sus rodillas. Profesora, no estoy aquí porque quiera verla castigada. Estoy aquí porque quiero entender algo, dijo con voz firme. ¿Por qué trató a mi hija de esa manera? Abrí la boca para responder, pero me di cuenta de que ni yo misma sabía la respuesta. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa. Salí de la oficina de la directora sintiendo que me faltaba el aire. Las palabras de la jueza Beatriz Ramírez seguían resonando en mi cabeza como un eco imposible de silenciar. ¿Por qué trató a mi hija de esa manera? No supe responder. Y ahora, mientras caminaba por los pasillos casi vacíos de la escuela, sentía el peso de esa pregunta oprimiéndome el pecho. Mi primer instinto fue buscar una excusa. Quizás había sido un malentendido. Tal vez Ana era demasiado sensible. Quizás yo solo había sido estricta, como con cualquier otro alumno. Pero por más que intentara engañarme, la realidad era innegable. Yo la humillé. No me enorgullecía admitirlo, pero al recordar ese momento con claridad, vi lo que antes me había negado a ver, no había necesidad de hacer ese comentario hiriente. No había necesidad de ponerla en ridículo frente a toda la clase. No era disciplina. No era enseñanza. Era crueldad. Y lo peor era que ni siquiera había sido consciente de ello hasta que me lo pusieron enfrente. Los fantasmas del pasado esa noche, de regreso en casa, no podía dejar de pensar en Ana. En la manera en que había bajado la mirada, en cómo apretaba las manos sobre su falda mientras su madre hablaba por ella. En cómo debía haberse sentido cuando toda la clase se rió. Me senté en la mesa del comedor con mi libreta de calificaciones frente a mí. Pasé la vista por los nombres de mis alumnos y me pregunté, ¿cuántas veces he hecho esto antes sin darme cuenta? Porque Ana no podía ser la primera. Mi forma de enseñar siempre había sido rígida. No tenía paciencia para los alumnos distraídos o los que tardaban en responder. Me molestaba la timidez, la inseguridad. Siempre creí que la mejor manera de hacerlos aprender era forzarlos a enfrentarse a sus errores en público, porque así recordarían la lección. Pero, ¿y si no era así? ¿Y si en vez de ayudarlos, los estaba dañando? Cerré los ojos y suspiré. Era difícil aceptar que, durante años, podía haber estado haciendo las cosas mal. La conversación con mi madre esa noche, mi madre me llamó. Como todos los viernes, quería saber cómo había ido mi semana. «Te escuchas extraña», dijo después de unos minutos de conversación. «¿Todo bien en la escuela?» Quise mentir y decir que sí, pero las palabras simplemente salieron solas.
Hoy tuve una reunión con la madre de una alumna, y creo que me hizo darme cuenta de que he estado haciendo las cosas mal durante mucho tiempo. Mi madre guardó silencio por unos segundos. ¿Qué pasó? Le conté todo. Desde el primer día de clase hasta la reunión con la jueza Beatriz Ramírez. Esperé que me dijera que estaba exagerando, que no era para tanto, que los niños de ahora eran demasiado sensibles. Pero en vez de eso, suspiró y dijo, ¿sabes? Cuando eras niña, tu maestra de primaria hacía lo mismo contigo. Me congelé. ¿Qué? Sí, dijo con tristeza. Siempre te llamaba la atención de manera brusca. Te ponía en evidencia cuando te equivocabas. Recuerdo que una vez viniste llorando a casa porque te hizo leer en voz alta y se burló de tu pronunciación. El recuerdo golpeó mi mente de golpe. Mi maestra de primaria, la que yo había odiado en secreto por hacerme sentir estúpida tantas veces en clase. La que nunca tenía paciencia conmigo, la que siempre encontraba una manera de hacerme quedar mal frente a los demás. Mi propia historia se reflejaba en la de Ana. Y ahora, yo me había convertido en esa maestra. No lo recordaba, susurré. El problema es que, a veces, cuando crecemos, repetimos las mismas cosas que nos hicieron daño, dijo mi madre con suavidad. Pero eso no significa que no puedas cambiar. Me llevé una mano a la frente. Nunca en mi vida me había sentido tan avergonzada de mí misma. Una decisión difícil esa noche, apenas dormí. Me giraba de un lado a otro en la cama, con la mente llena de pensamientos. Me pregunté si Ana me odiaba. Si mis otros alumnos se habían sentido igual alguna vez. Si alguna madre había tenido que consolar a su hijo por mi culpa sin que yo lo supiera. Pero lo que más me preocupaba era otra pregunta. ¿Cómo podía arreglarlo? Porque sabía que pedir disculpas no sería suficiente. Si realmente quería cambiar, tendría que hacer algo más que eso. Tendría que convertirme en una mejor maestra. Y no tenía idea de por dónde empezar. El siguiente día en la escuela fue diferente a cualquier otro. Desde que entré al edificio, sentí un nudo en el estómago. Mis pasos resonaban en el pasillo, pero mi mente estaba en otro lugar. Había pasado la noche en vela pensando en cómo reparar el daño que había causado. Me di cuenta de algo importante, no se trataba solo de Ana. Se trataba de mí, de mi forma de enseñar, de la manera en que trataba a mis alumnos. Por primera vez, vi mis propias fallas con claridad. Y había una sola cosa que podía hacer. El momento de enfrentar mis errores cuando entré en el aula, los alumnos estaban hablando entre ellos. Algunos reían, otros revisaban sus cuadernos, pero cuando me vieron, el ruido fue disminuyendo hasta convertirse en un silencio expectante. Caminé hasta mi escritorio y dejé mis cosas con cuidado. Mis manos estaban sudorosas. Respiré hondo y miré a la clase. Antes de empezar la lección de hoy, dije, con la voz más firme que pude, quiero hablarles de algo importante. Los alumnos se miraron entre sí, confundidos. Ana, en su asiento, bajó la vista y comenzó a jugar con la manga de su suéter. Tragué saliva y continué. Desde que comencé a dar clases, siempre he pensado que la disciplina y la exigencia eran las claves para que mis alumnos aprendieran. Pero en el proceso, olvidé algo esencial. Algunos murmuraron entre ellos. Respiré hondo y giré mi mirada hacia Ana. Ana, dije con suavidad. Ella levantó la cabeza, sorprendida. El aula entera estaba en completo silencio. Fui injusta contigo, continué. Lo que te dije el primer día de clases no estuvo bien. No tenía derecho a hacerte sentir avergonzada ni a menospreciar tus esfuerzos. Ana abrió los ojos con sorpresa. Sus dedos seguían apretando la tela de su suéter, como si no supiera cómo reaccionar. Quiero pedirte disculpas, dije finalmente. De verdad lo siento. El aula entera pareció contener la respiración. Durante varios segundos, nadie dijo nada. Ana me miraba con incertidumbre. Tal vez no esperaba escuchar esas palabras de mi boca. Por un momento, temí que me ignorara. O que se encogiera de hombros como si mis palabras no significaran nada. Pero entonces, con timidez, Ana esbozó una pequeña sonrisa. No dijo nada, pero en su expresión vi algo que me dio un poco de esperanza. Una lección aprendida después de la clase, mientras los alumnos recogían sus cosas para salir al recreo, Ana se acercó a mi escritorio. Gracias,
Profesora, dijo en voz baja. Levanté la vista y la vi parada frente a mí, con sus grandes ojos oscuros observándome con cautela. No tienes que agradecerme, respondí. Yo fui la que cometió el error. Ana asintió levemente y luego se dio la vuelta para salir con los demás. Observé cómo se alejaba, sintiendo algo extraño en el pecho. No era alivio. Era el peso de la responsabilidad. Convertirme en una mejor maestra después de aquel día, nada fue igual. No podía cambiar el pasado, pero podía hacer algo por el futuro. Comencé a prestar más atención a mis alumnos. A darme cuenta de quienes tenían dificultades sin humillarlos. A ofrecerles apoyo en lugar de críticas innecesarias. Y, poco a poco, me di cuenta de algo. El respeto no se gana con miedo ni con autoridad. El respeto se gana con comprensión, con empatía, con la voluntad de guiar sin destruir la confianza del otro. Ana me enseñó una lección que jamás olvidaré. Y todo comenzó con un error que nunca debía haber cometido.